Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a estar viendo el siguiente tema. Vamos a ver un poco más sobre la librería Math y sobre las funciones que tiene esta librería, que es muy importante para realizar operaciones matemáticas. Y vamos a comenzar también a explorar lo que es el manejo de excepciones en Python. Es decir, cómo vamos a manejar ciertos errores para evitar que estos errores produzcan que el programa se detenga. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas otras funciones que vienen con la librería Math y que nos van a ayudar a realizar cálculos aritméticos y matemáticos en general utilizando la información que nosotros vamos a ir recopilando en nuestros programas. La cantidad de funciones preestablecidas que nosotros podemos utilizar en la librería Math es bastante amplio y nos permite entonces realizar cálculos matemáticos elaborados dentro de nuestros programas en Python. Nosotros podemos, por ejemplo, utilizar la librería Math para redondear números, para calcular valores absolutos, para sacar raíces cuadradas, para calcular el factorial de algún número, por ejemplo. Podemos también evaluar funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. También podemos trabajar con funciones hiperbólicas dentro de esta librería. Podemos trabajar funciones exponenciales y logarítmicas, entre muchas otras. La única restricción que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando utilizamos la librería Math en nuestros programas es que esta librería solo funciona cuando los datos que nosotros le damos de entrada a estas funciones son números reales. Si en alguna aplicación nosotros necesitamos trabajar con números complejos, pues entonces tenemos que cambiar a otra librería que se llama CMath. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones que están dentro de la librería Math y que nos permiten calcular o realizar operaciones matemáticas que nosotros conocemos con números que nosotros tenemos dentro de nuestros programas. Por ejemplo, si nosotros queremos redondear un número x al número entero superior, podemos utilizar la función math.sale y x, que es el número que nosotros queremos redondear, lo colocamos entre paréntesis acá al final de la función. Si nosotros queremos redondear ese mismo número x, pero hacia el entero inferior, podemos utilizar la función math.floor de x también. Para calcularle el valor absoluto a un número x, podemos llamar a math.fabs de x o fabs. Lo que hace es calcular entonces el valor absoluto de x, o sea, propiamente la magnitud de x sin signo, o positivo siempre. Para calcular el factorial de un número x, nosotros podemos utilizar math.factorial de x también. Si nosotros tenemos una secuencia de números, es decir, varios números enlazados dentro de una misma estructura, y queremos sumar todos esos números que están dentro de la secuencia, podemos utilizar math.fsum y entre paréntesis colocamos la secuencia. Recuerden que la secuencia en Python o las secuencias siempre están encerradas entre paréntesis cuadrados. Luego, si nosotros más bien quisiéramos multiplicar los números que forman esa secuencia, pues utilizamos math.prod y de nuevo entre paréntesis colocamos la secuencia de números. Nosotros también podemos, como ya hemos visto, obtener la constante pi con un gran número de decimales y con muy buena precisión si nosotros llamamos a math.pi. Eso nos da pues el valor de pi con un montón de decimales. Podemos hacer lo mismo con la constante e, ¿verdad? Nosotros nada más llamamos a math.e para obtener ese valor. Si nosotros tuviéramos un ángulo x medido en grados y queremos pasarlo a radianes, nosotros podemos utilizar la función math.radians de x.
Si quisiéramos hacer la conversión al revés, es decir, si x estuviera en radianes y queremos pasarlo a grados, pues nada más llamamos a math.degrees de x. La raíz cuadrada de un número x también la podemos calcular con la función math. Simplemente llamamos a math.sqrt de x y nos devuelve entonces la raíz cuadrada del número x. En general, si nosotros quisiéramos tomar un número x y queríamos elevarlo a la potencia y, podemos utilizar la función math.pow de x, y. Entonces estaríamos elevando el número x a la potencia y con esta función. Otras funciones nos permiten, por ejemplo, calcular la función exponencial de un número, es decir, calcular e a la x, donde x es el número que nosotros damos a la función. En ese caso utilizaríamos math.exp de x para calcular entonces e a la x. El logaritmo base 10 de un número x lo podríamos calcular con math.log10 de x. Si más bien quisiéramos calcular el logaritmo base 2, entonces tendríamos math.log2 de x. Si alguien quisiera calcular el logaritmo natural de un número x con la función o con la librería math, podría llamar a la función math.log de x. Hay que tratar de no confundirse cuando el logaritmo acá en la función no tiene ningún número, es porque es logaritmo natural. Si más bien le ponemos un 10, es el logaritmo base 10, o si le ponemos un 2, es el logaritmo base 2. En general, si nosotros quisiéramos calcular el logaritmo base y de un número x, podemos utilizar la función math.log x, y calcularíamos el logaritmo base y de x. Luego, también podemos utilizar la librería math para calcular funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, la función math.sin de x nos calcularía el seno del ángulo x siempre y cuando x sea un ángulo en radianes. Luego, math.cos de x sería el coseno del ángulo x en radianes. Y math.tan de x sería la tangente del ángulo x en radianes. Ahora, si nosotros más bien tuviéramos la función trigonométrica y quisiéramos obtener el ángulo en radianes que la produjo, podemos utilizar la función math.asin de x para calcular el arcoseno de x. Recuerden que el ángulo siempre va a ser devuelto en radianes. Luego podemos utilizar math.acos de x para calcular el arcocoseno de x con ángulo devuelto en radianes nuevamente. Y math.atan de x sería el arco tangente de x, donde el ángulo x va a ser donde el ángulo va a ser devuelto en radianes. Algunos ejemplos, o vamos a ver un ejemplo básico de cómo utilizar la librería o las funciones de la librería math. Para utilizarla, recuerden que siempre hay que llamarla al inicio de nuestro programa o antes de que nosotros empecemos a utilizar las funciones hay que importar la librería a nuestro programa, y la librería se importa de esta manera, con la instrucción import math, para entonces cargar la librería en nuestro programa. Una vez que ya la tenemos cargada, podemos utilizar cualquiera de esas funciones que nosotros vimos hace un momento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la circunferencia de un círculo de radio 3 metros, entonces podríamos utilizar math para definir el valor de pi. Entonces, el valor de pi, una variable, va a tomar el valor de math.pi, que sería el valor de pi con un montón de decimales. Luego podemos definir otra variable que se llame radio, con 3 metros, y finalmente calculamos la circunferencia del círculo con la fórmula 2 por pi por radio, ¿verdad? Entonces ya tendríamos la circunferencia del círculo en metros. También podríamos utilizar esa función, esa librería math para calcular, por ejemplo, el factorial de 8. En ese caso definimos una variable, por ejemplo, que se llame facto, que es el factorial del número, y esa variable le vamos a asignar el valor de math.factorial de 8.
Entonces ahí tendríamos el factorial de 8, que sería entonces 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, etcétera, etcétera, hasta multiplicarlo por 8. Ese sería el factorial de 8. Luego, pasándonos al otro tema de la clase, que es el de manejo de excepciones en Python, vamos a ver una primera excepción que vamos a manejar a partir de este momento, que nos va a ayudar a evitar que nuestros programas colapsen cuando se presenta algún tipo de error, digamos, de excepción. Entonces, en nuestros programas muchas veces ocurren situaciones inesperadas que nos pueden ocasionar errores y que pueden ocasionar que el programa detenga su funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros tomáramos un número y lo dividimos entre 0, sabemos que eso nos va a dar un error. O eventualmente cuando nosotros le solicitamos al usuario un número entero o flotante y el usuario digita una letra, eso también nos va a provocar un error en el programa, y esos errores, estos en particular, se llaman excepciones o se les da el nombre de excepciones. Entre esas excepciones vamos a tener name error, type error, value error, que es la que se produce cuando el usuario no digita el valor esperado para una variable, o por ejemplo zero division error, que es cuando dividimos entre 0, o eventualmente podemos tener file not found error, que es cuando intentamos abrir un archivo que no existe, que vamos a ver obviamente más adelante. En nuestros programas lo ideal sería programar o contemplar dentro del código una serie de instrucciones para evitar que el programa falle cuando se dan estas excepciones, de tal manera que el programa mismo pueda manejar el error y pueda indicarle al usuario que se presentó el error y que hay que corregir, ¿verdad? Entonces de esa manera el programa no colapsa y el programa continúa su funcionamiento. Entonces en esta clase vamos a tratar en particular la excepción value error, que es la que se produce cuando el usuario digita un número o ingresa datos que no son del tipo que nosotros estamos esperando. Entonces vamos a aprender a manejar ese tipo de excepciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros le solicitamos un número al usuario y el usuario inserta una letra? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos el valor con la función input, el programa no falla en ese momento. Sin embargo, el fallo se va a dar cuando nosotros intentamos convertir ese valor que el usuario insertó en un número, sea entero o sea flotante. Entonces, esa función que nosotros utilizamos para convertir el número es la que nos va a generar el error. Entonces vean por ejemplo este caso. Digamos que yo tengo una variable a y en esa variable a voy a cargar el dato que el usuario inserta, y yo le estoy pidiendo al usuario que inserte un número, flotante o entero, ¿verdad? En este caso sí, flotante. Entonces, cuando yo leo el dato que el usuario inserta, yo lo cargo en la variable a, y después yo voy a transformar ese dato en un número flotante. Si el usuario, por ejemplo, inserta una W mayúscula, que no es un número, cuando yo intento convertir una W mayúscula en un número flotante, la computadora me va a dar un error y me lanza este error que está acá, y aquí ustedes notan la excepción que se está produciendo, que es value error, es decir, la computadora no pudo convertir el símbolo o el string W en un número flotante, ¿verdad? Porque no es un número flotante, evidentemente. Y vean que este error entonces provoca que el programa se detenga, es decir, que el programa falle en ese momento. Vamos a ver qué le podemos agregar nosotros a este código para evitar que el programa falle cuando el usuario inserta una letra en vez de insertar un número, por ejemplo. Entonces la estructura que nosotros vamos a usar para manejar esta excepción en particular es una estructura que está formada por un ciclo while y por una estructura que vamos a ver hoy que se llama try. ¿Ok? Entonces vean cómo funciona el asunto.
Antes de leer yo la letra, perdón, de leer el número, en este caso digamos que vamos a leer un número entero del teclado, yo voy a definir una condición o una variable que se va a llamar condición, y a esa variable le voy a asignar la condición falso. ¿Ok? Entonces, acto seguido voy a ingresar a un ciclo while, y ese ciclo while va a depender del valor que tenga la condición. Entonces yo voy a decir, mientras mi variable condición sea falsa, yo voy a hacer lo siguiente. Y dentro del ciclo voy a leer el número del teclado. Recuerden que yo estoy esperando un número entero. Entonces, tengo mi variable número y le asigno lo que recibo del teclado después de colocar el siguiente mensaje. Ingrese un número entero. ¿Ok? Cuando el usuario inserta el dato o inserta el número, entonces ese número cae en la variable número. E inmediatamente yo puedo llamar a la estructura try. En try yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir pruebe, le voy a decir a la computadora, pruebe, que es lo que significa try, ¿verdad? Pruebe convertir número a un entero. ¿Ok? Entonces, si número efectivamente traía un número, entonces la conversión de ese número a entero va a dar un resultado positivo, es decir, va a dar un resultado válido. Entonces no se va a presentar ningún error. Por lo que entonces yo inmediatamente después le asigno a mi variable condición el estado de verdadero. Es decir, le asigno a condición un true. Ese true o ese verdadero va a hacer que el ciclo while salga y que entonces yo pueda continuar con mi programa sin problemas, ya con un número entero en mi variable número. Ahora, digamos que el usuario insertó una letra o un número flotante, ¿verdad? Que no es un entero. Entonces, cuando la computadora intenta convertir número a un entero, le va a dar un error. Y ese error es lo que se contempla aquí con la cláusula except, ¿verdad? Entonces vean que aquí le estoy poniendo except value error. ¿Qué eso quiere decir? En caso de que esta transformación le dé un error por value error, o sea, el número no era un número entero, entonces le vamos a desplegar al usuario el mensaje error, inserte un número entero. ¿Ok? Y vean que condición en ese caso no cambiaría, continuaría siendo falsa. Por lo tanto, el ciclo se volvería a repetir y le pediríamos al usuario nuevamente que inserte un número. Y este ciclo se va a mantener aquí ejecutándose mientras el usuario no inserte un número correcto. Hasta que el usuario inserte el número correcto, es decir, un número entero, entonces condición pasa a verdadero y salimos del ciclo. Entonces la variable condición, como les decía, se mantiene falsa o se mantiene en falso mientras el usuario no ingresa el valor entero. Cuando el usuario ingresa el valor entero, la excepción no aparece, ¿verdad? No ejecutamos el except, sino que continuamos ejecutando la parte primera de try. Entonces la excepción no aparece y la variable condición se hace verdadera o true. Y eso permite que el programa salga del ciclo while. Como aquí estamos leyendo un número entero y estamos utilizando la función int, si el usuario ingresa un número flotante, es decir, con decimales, eso también va a provocar la excepción de value error y el ciclo se va a continuar ejecutando, ¿verdad? Entonces, en el caso de que el usuario ingrese un número flotante, ese número también va a ser visto como un error. Ahora veamos el caso de que nosotros queramos pedirle al usuario un número flotante. Y utilizamos básicamente la misma estructura, solo que la función que tenemos dentro de try es la función float, no la función int. Entonces en ese caso más bien convertimos número a un flotante. Y la estructura es la misma. Si esta función falla, porque el número que venía aquí adentro era una letra, por ejemplo, entonces esta función me va a dar un error, que es el error value error, y nosotros lo manejaríamos con este mensaje. Error, inserte un número flotante. Y repetiríamos el ciclo para pedirle nuevamente al usuario que inserte un número flotante en este caso. La diferencia con el caso anterior es que si el usuario inserta un número entero acá desde el teclado,
ese número entero sí se puede convertir a flotante. La computadora lo único que hace es agregarle una parte decimal 0, pero eso no nos genera un error. Entonces, cuando nosotros andamos buscando un número flotante y el usuario inserta un entero, el entero se puede transformar a flotante. Por lo tanto, no hay problema en esta instrucción y nosotros podríamos salir del ciclo while con la condición de true. Entonces, en este caso, si el usuario inserta un número entero, eso no nos va a generar un error dentro del programa o una excepción, ¿verdad? Bien, esas eran las cosas que quería presentarles en esta clase, en esta primera parte de la clase, y lo que vamos a hacer ahora es ir a Jupyter Lab para hacer alguna práctica o unos ejercicios de práctica donde vamos a utilizar esto que acabamos de ver en esta parte de la clase. Entonces nos vamos a pasar a Jupyter para realizar algunas pruebas y para que ustedes vean cómo se utilizan estas instrucciones. ¿Ok?